Acabo de destripar todo el código de inteligencia artificial de Odoo 2026, lo nuevo. Lo he analizado módulo por módulo y lo que encontré no es solo lo que la mayoría está contando. Hay 4 funcionalidades reales que ya existen en tu Odoo y al menos 3 cosas que se venden como si existieran y en las 15 apps que vamos a analizar no aparecen. Te lo muestro en vivo sin inventos. Y si eres técnico, al final te dejo el análisis y arquitectura. Para entender la IA que trae Odoo este 2026, cuando instalas la IA aparece varias aplicaciones. Son 15 en total, pero hay una principal que es la base. Esa es la que activa el núcleo. Y luego hay otras que añaden cosas según el área, por ejemplo, ventas, chat, web, documentos, CRM, etc. En la interface, lo primero que ves es el botón de Ask AI o preguntar a la IA en la parte superior. Eso es solo la puerta. Lo que hay detrás y lo que manda son los agentes. La nueva IA de Odoo 2026. Todo empieza creando un agente. ¿Y qué es un agente? Es tu asistente. Tú decides para qué lo quieres. Ventas, soporte, contabilidad y puedes tener varios, cada uno centrado en su área. Eso hace que la información esté mejor organizada y más controlada. Y algo clave, cuando abres el chat de un agente, ese chat trabaja con el contexto de ese agente. Nunca lo mezcla. Activando modo inteligencia artificial. Analizando 23,000 más líneas de código. He revisado las 15 aplicaciones. Resultado, solo 4 generan valor real en el día a día. Lo demás es más discurso que realidad. Odoo AI trae muchas funciones, pero no todas son para todo el mundo. Hoy te mostraré las 4 que realmente puedes usar en ventas, soporte, contabilidad o gestión. La arquitectura real. Odoo está construyendo un framework de inteligencia artificial. Odoo no está añadiendo características sueltas. Primero está el núcleo de Odoo, encima el ORM, que es la base que conecta todos los modelos, datos, etc. Y ahora en 2026, Odoo está creando una capa de inteligencia artificial por encima de esto. Es un sistema modular que permite añadir herramientas, modos de funcionamiento y automatizaciones. Hoy vemos apps como ventas o chat potenciadas con inteligencia artificial, pero mañana podemos ver cosas como stock, compras, contabilidad con módulos específicos. Eso explica algo importante. Muchas cosas que hoy se prometen, como la previsión avanzada de stock o contabilidad totalmente automática con IA, todavía no existen a fecha de hoy, a febrero de 26 que estamos haciendo este video, pero la arquitectura ya está preparada para que aparezcan. Odoo está construyendo esta base con inteligencia artificial y eso es una diferencia enorme. Funcionalidad 1. Chats inteligentes. Dentro de Odoo, el agente responde, existe, funciona y lo hace de 3 formas. Primera forma, dentro de Odoo, en cualquier registro. Imagina un lead con 25 mensajes, cliente molesto, historial largo. ¿Quién lee todo eso antes de responder? La IA lo resume. Detecta si hay urgencia, si hay molestia, si hay riesgo de perder al cliente. Un clic y tienes el resumen. Pero aquí viene lo interesante. Ese mismo agente puede preparar el correo de respuesta. Tú revisas, tú corriges, tú envías, pero el trabajo pesado ya está hecho. Tu agente en la web. Segunda forma, lo puedes poner en tu web. No necesitas que sea Odoo. Lo insertas en tu página y el agente responde ahí. Tu asistente disponible donde lo necesites. Y ahora viene la parte más potente. Tu agente en tu web, 24/7. No es un bot con respuestas rígidas. Es un asistente que aprende de tu negocio, de tus productos, precios, preguntas frecuentes. Tú decides cuándo aparece y dónde. El visitante pregunta, el agente responde. Y si puede resolver la duda, lo hace. En números reales, entre un 20 y un 35% de consultas se resuelven sin intervención humana. No el 80% que algunos prometen. 20 a 35%. Eso ya es una ayuda enorme. Y cuando alguien quiere comprar, no solo responde, también recoge sus datos, nombre, email,
teléfono, sin formularios largos, de forma natural, y crea el contacto automáticamente para el equipo de ventas. Eso significa más oportunidades que antes se perdían por la noche o en fin de semana. Listo. A ver, una de las cosas que sí me llamó la atención era la manera de cómo podemos insertar ese chatbot inteligente en cualquier web utilizando el código JavaScript. Sí que es verdad que aquí necesitas un poco de conocimientos técnicos para poder copiar y pegar ese fragmento de código, pero no, tampoco es tan complicado. Utilizando la IA mismo he creado esta página HTML en local, simplemente para que veas que es una página sencilla. Todo esto es lo que estáis viendo y al final lo que he agregado son estos scripts que los puedes pegar del chatbot que te da Odoo. Imagina que esto es tu página web oficial en WordPress, la tienes en otra tecnología, insertas tu chatbot y ya tienes aquí el icono para empezar a hablar. Funciona perfectamente porque él está trabajando bajo el dominio de donde está instalado tu Odoo. Por eso es muy importante aquí, pues por motivos de didácticos, yo lo he instalado en local. Pero bueno, la idea es que aquí aparezca tu dirección de dominio directa a Odoo. Así es como debería trabajar un entorno productivo en la vida real. Acciones rápidas. Prompts predeterminados. En 2026 puedes crear acciones rápidas. Imagina tener botones listos para usar en un clic, desde el chat de IA, como escribir correo, resumir información o analizar factura. Esto permite que el comercial, el contable o cualquier usuario sea mucho más eficiente y rápido, sin tener que aprender nada raro. Y si lo que viene por defecto no te encaja, puedes adaptarlo. Campos inteligentes. La IA puede rellenar información automáticamente. Por ejemplo, contactos sin descripción, productos mal clasificados. La IA los procesa en lote, horas de trabajo ahorradas cada semana. También puedes usarla bajo demanda. Haces clic, genera, revisas. Y en procesos más avanzados, puede actuar de forma automática cuando algo cambia. Pero aquí hay que ser claros. No todo es magia. Odoo Studio permite crear campos con IA sin programar. Suena fácil, pero para que funcione bien, necesitas entender bien tu negocio y cómo están organizados tus datos. Si no, obtendrás resultados bonitos en demo, pero poco útiles en la práctica. La herramienta es potente, pero hay que saber usarla. En general, la precisión ronda entre el 80 y el 90%. Eso significa que revisas rápido y sigues adelante. El 100% no existe. Pero ten en cuenta que, aunque la intervención humana disminuye, siempre es necesaria una revisión para garantizar la precisión y asegurar que todo esté correcto. La IA es un asistente potente, pero no sustituye a tu criterio. Vamos a este punto, el punto de automatización avanzada, que es para perfil técnico. Ya te dije que no todo era a nivel de usuario. Aquí es donde entramos en un nivel más alto. Además de usar la inteligencia artificial desde el chat o campos concretos, también podemos integrarla dentro de una automatización en el sistema. Por ejemplo, si una lead cambia de estado, de etapa o un pedido, el agente puede evaluar, clasificar o generar información automáticamente. Y no hablamos solo de ayudarte a escribir o resumir. Hablamos de que la IA forme parte del flujo de trabajo. Eso sí, aquí ya necesitas un perfil consultor, desarrollador avanzado, porque no es para todos, porque tienes que tener conocimiento del framework, de los modelos y de la relación que existe entre modelos y sus campos. Pero existe la funcionalidad, está ahí y abre una capa mucho más potente de automatización dentro de Odoo. Cuarta funcionalidad. La base de conocimiento. Puedes cargar preguntas frecuentes, manuales, textos de tu web. El agente aprende de esa información y responde usando tu propio contenido. No depende solo de lo que sabe el modelo. Depende de lo que tú le das. Dar a la IA de la base de conocimiento es crucial porque convierte a tu asistente en un experto de tu negocio. Imagina cómo cambia todo. Para el contable, el agente puede gestionar manuales financieros, normativas internas y responder preguntas sobre procedimientos contables específicos de la empresa, todo sin intervención directa. Para atención al cliente o SAT, el agente puede resolver problemas de soporte de manera inmediata, guiando al visitante por catálogos de productos, respondiendo preguntas frecuentes y ofreciendo soluciones personalizadas basadas en la base de conocimiento, sin necesidad de intervención humana.
humana. Para ventas, el agente puede guiar al visitante por el catálogo, destacar productos clave y generar oportunidades de venta de forma automática, aprovechando toda la información de la empresa. Esto permite que la IA sea un verdadero motor de eficiencia y crecimiento en todas las áreas. Topics. Explicado simple. 3 modos de funcionamiento por defecto. Hay uno que entiende tu pregunta y te lleva directamente a la pantalla correcta. Otro que busca información y te la devuelve organizada. Y un tercero enfocado en crear oportunidades de venta cuando detecta intención de compra. Todo desde una conversación natural. Por ejemplo, si dices: muéstrame las ventas pendientes de este mes, el agente entiende la petición y te abre la vista adecuada, sin necesidad de que navegues por menús. Bueno, ahora hablemos de límites. Primero, vamos a ver que los servicios gratuitos como Gemini tienen un límite de uso. Si el volumen crece de uso de esas peticiones, de esas llamadas a la API, vas a necesitar un plan de pago. Es mejor saberlo antes que después, porque si no, pues el chat a lo mejor deja de funcionar o te da respuestas incorrectas. Segundo, no todo el mundo necesita crear cosas avanzadas. Si solo quieres usar lo básico, perfecto. Si quieres ir más allá, necesitarás más conocimiento. Tercero, cuando automatizas procesos, prueba primero con cuidado, no actives algo crítico sin revisarlo en tu ambiente de producción. La IA te ayuda, pero no decide por ti. Es un asistente, no sustituye tu criterio. En resumen, la IA de Odoo este 2026 sí funciona, pero lo importante no es solo lo que hace hoy. Lo importante es lo que está empezando a construir. Odoo no está añadiendo una función nueva, está añadiendo una nueva capa a la arquitectura del ERP. Y los que entiendan de esta capa ahora van a tener ventaja durante años. Este solo es el inicio de una serie completa dedicada a la IA en Odoo. El siguiente video vamos a aprender cómo configurar e implementar todo paso a paso. Y si quieres dar el siguiente paso y pasar de desarrollador a arquitecto de soluciones Odoo, en Odoo Master Técnico te convertimos en un desarrollador eficiente en solo 6 semanas. Podrás implementar Odoo en cualquier entorno y programar aplicaciones a medida, ahorrando tiempo y costes significativos para tu empresa. Olvídate de la curva de aprendizaje de un año y acelera tus proyectos con herramientas automatizadas que permiten despliegues y configuraciones en minutos. Todos los enlaces están en la descripción. Nos vemos en el video 2.